nuevo video tutorial en el que estaremos abordando los mitos de la criminología. Les habla Yorceli Jiménez, su tutora virtual. La conducta humana ha sido desde tiempos remotos objeto de estudio, análisis y críticas por parte de los estudiosos. Asimismo, la lucha contra la delincuencia ha sido foco de atención por parte de la ciencia jurídica, estableciendo lo que es justo dentro de las relaciones humanas. Esto desde el punto de vista normativo. A partir del aporte de los precursores juristas en sus inicios, surgen las visiones de una ciencia que buscara explicar la conducta delictiva y el fenómeno criminal y su repercusión en la vida individual y social. Es por ello que la criminología nace como una ciencia interdependiente y no estaba fundamentalmente sistematizada. A partir de su proceso de evolución, la criminología alcanza autonomía y se convierte en una ciencia propiamente dicha que busca explicar el fenómeno delictivo desde su integralidad. Uno de los mitos con los que nos encontramos cuando hablamos de criminología es que la criminología y la criminalística son sinónimos. Esto no es correcto decirlo, esto no es cierto, y para aclararlo vamos a explicar lo que es la criminalística. La criminalística es una disciplina científica que posee una metodología a través de técnicas, estrategias y principios que buscan determinar o esclarecer un presunto hecho delictivo, identificar quién cometió ese hecho delictivo y determinar cómo se cometió ese hecho delictivo. Es decir, busca responder 3 preguntas básicas y fundamentales: el qué, quién y el cómo. Asimismo, la criminalística busca reconstruir el hecho delictivo mediante las evidencias recolectadas en el sitio del suceso, lugar de los hechos o escena del crimen, para determinar cómo fue cometido ese hecho e identificar quién lo cometió. Una vez que esa persona que cometió ese hecho delictivo es sancionada por parte del derecho penal, ya entra en juego lo que es la criminología, tratando de explicar por qué esa persona cometió ese hecho delictivo. Mientras la criminalística es la ciencia del qué, el cómo y el por qué, la criminología es la ciencia del por qué. Por lo tanto, decimos que la criminología es una ciencia causal explicativa. Otro de los mitos que debemos aclarar es que la criminología no es una rama del derecho penal, y esto lo encontramos en muchos libros, en muchos tratados. Esto porque la criminología en sus inicios nace por, como dije anteriormente, los aportes de juristas quienes criticaban ciertos aspectos del derecho penal en cuanto a hechos delictivos se hablase, o en cuanto a la sanción de los mismos hechos delictivos o al procedimiento para determinar qué sanción se le iba a aplicar a la persona que cometía determinado hecho delictivo. Entonces, la criminología sí nace a la sombra del derecho penal y nace precisamente por los aportes de otras disciplinas científicas, pero no es una rama del derecho penal, porque incluso cuando no hay una sanción establecida para una persona cuyo comportamiento se aleja de los parámetros sociales, también podemos hacer criminología. Esto es básicamente hablar de conductas desviadas. Entonces, el objeto de estudio de la criminología no se agota con el estudio del delito, ¿ok? Por eso anteriormente establecí que la criminología es una ciencia multifactorial. Otro mito es considerar que la criminología es una ciencia forense,
La criminología no es una ciencia forense en virtud de que cuando hablamos de ciencia forense estamos hablando del lugar donde se administra justicia, el lugar donde se va a estudiar el objeto de esa ciencia. Entonces, cuando hablamos de una ciencia forense, estamos hablando de una ciencia cuyo aporte va a ser llevado a los tribunales, porque foro hace referencia al lugar donde anteriormente se administraba justicia, que era un foro, un lugar público. Actualmente se realiza en los tribunales y la criminología no tiene competencia forense. Otro mito es considerar que el criminólogo va a realizar necropsias de ley. Esto no es correcto. El criminólogo no tiene competencia en la realización de este tipo de operaciones. Aclarado estos mitos, tenemos que la criminología es una ciencia empírica porque su objeto de estudio se circunscribe en hechos de la vida real, hechos verificables, hechos mensurables, hechos perceptibles. La criminología, por su parte, es una ciencia multifactorial cuyo objeto de estudio debe estar sumamente claro para no confundirla con otras ciencias o con el objeto de estudio de otras disciplinas científicas. El objeto de estudio de la criminología es el delito, el delincuente, la delincuencia, la víctima y el control social de la conducta desviada. La metodología que emplea la criminología le es propia en tanto que se emplea el método científico para explicar esos objetos de estudio o ese objeto de estudio multifactorial que mencioné anteriormente, bien sea desde el punto de vista individual como estudios de caso o desde el punto de vista de la generalidad como sería estudios estadísticos, ¿ok? El objeto de estudio de la criminología, así como el método de estudio de la criminología, así como su objeto de estudio es múltiple, ¿ok? Muchísimas gracias.